Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y todos a la tercera versión de webinar organizada por el programa Centro de Innovación en Recursos Hídricos, Energéticos y Alimenticios, ENALI, denominado Energías Renovables en la Pequeña Agricultura y Cooperativas de la Araucanía. El programa Centro ENALI, aprobado por el Consejo Regional, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad de la Frontera, propicia la gestión integral y uso sustentable de recursos estratégicos, tales como el agua, energía y alimentación, a través del desarrollo de innovaciones aplicadas basadas en tecnologías sustentables que den respuesta a los desafíos prioritarios de la sociedad y sectores económicos de la región de la Araucanía. Hoy tendremos la oportunidad de ver las presentaciones de dos profesionales, el doctor en Ciencias de la Ingeniería y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera, Boris Pavés Lazo, y a la directora y gerente de Continuas Soluciones, Andrea Moraga Paredes. A continuación, saludamos al director del programa Centro ENALI, señor Franklin Valdebenito, que nos compartirá unas palabras de bienvenida. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas y todos y gracias por acompañar. Nos regresamos unos minutitos ahí, como siempre en estas cosas en vivo, en unos temas técnicos, así que esperamos ahí que podamos estar todo en orden para poder cumplir el programa que teníamos presupuestado. En nombre de la Universidad de la Frontera, por supuesto, del Gobierno Regional de la Araucanía, les damos la bienvenida. Y quizá a nivel de contexto mencionar que el Centro ENALI nace de energía, alimento, hídrico, de ahí sale el nombre ENALI y eso ya nos dice bastante de qué se trata esto. Contarles que este es un proyecto que nace desde una antigua idea que tenía la Universidad de la Frontera con el gobierno regional y nació así el año 2021 o a fines del 2020 el desafío de empezar a construir este centro que busca transformarse en una plataforma para el desarrollo de innovaciones y que aporten estos tres recursos estratégicos, desde una mirada integral que estas soluciones puedan apoyar no solo el tema hídrico, agua, sino que también cómo eso se interrelaciona con los desafíos que tiene también la industria de alimentos y la industria de energía. Son tres recursos que deben trabajar en conjunto. Y en ese contexto ya hemos trabajado ya un poquito más de un año en eso. Estamos prontos a constituir este centro entre la Universidad de la Frontera, el gobierno regional y por supuesto apoyado por el Consejo Regional de la Araucanía. Y hoy día lo que nos convoca es hablar o profundizar un poco más en uno de estos tres recursos que tiene que ver con la energía. Viene el doctor Boris Pavés y Andrea Moraga nos van a compartir. Es un poco su experiencia desde la academia y desde el sector privado, cómo han ido abordando estos desafíos de energía, pero con un foco muy aplicado. Este centro busca y buscará siempre desarrollar soluciones aplicadas que impacten a cooperativas, a pequeños productores, que impacten directamente a la sociedad. Entonces hoy día la energía resulta ser un tema extremadamente relevante. Estábamos viendo las noticias estos días de la COP26, ya si no me equivoco, no sé, ahí me corrigen el nombre, pero vamos a la COP26, donde hoy día los temas que se están hablando ahí son hidrógeno, son electromovilidad, son energía eólica. Entonces son temas que definitivamente no pueden estar al margen del desarrollo de nuestras cooperativas o productores locales de la Araucanía. Entonces ese es el objetivo de este centro, traer estos temas de alta tecnología, pero que sean aplicados a estos procesos productivos locales. Y ser un apoyo, por supuesto, a las decisiones públicas a nivel de gobierno regional y todas las entidades que tengan que ver con el desarrollo de estos recursos. Así que darle las gracias, este es nuestro tercer webinar, ya pasamos por tema hídrico, pasamos por tema alimenticio, y hoy día lo que nos convoca es la energía. Así que muchas gracias, espero que sea una instancia provechosa, que la tecnología también nos ayude a que este webinar pueda llegar a buen puerto en todas sus presentaciones, y muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Franklin Valdebenito, por tus palabras. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro tercer webinar del programa Centro ENALI, denominado en esta ocasión Energías Renovables en la Pequeña Agricultura y Cooperativas de la Araucanía. Saludamos a continuación y damos la bienvenida también al doctor en Ciencias de la Ingeniería y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera, Boris Pavés Lazo,
quien va a exponer sobre energías renovables, potencial de energía y ejemplos de uso para la región de la Araucanía. Muy buenas tardes, doctor Boris, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperar ser un aporte acá en este webinar para las personas que están conectadas en esta nueva forma de hacer seminarios, ¿cierto? Al menos para nosotros es novedoso estar participando de esta forma y tratar de entregar algunas cosas que espero que sean útiles para las personas que están conectadas en este momento. No sé si ya se puede partir viendo la presentación. Si está bien. Bien, parece que... Muchas gracias. Bien, principalmente como la invitación hecha por el centro fue para poder un poco hablar sobre algunos aspectos de potencial de energía. Principalmente se han desarrollado dos tipos de energías renovables, que son la eólica y la solar fotovoltaica, o la energía solar. Ya. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? No sé si se ve ahí. Bien. En la imagen que ustedes pueden ver, es una imagen que normalmente uso acá en la universidad cuando hacemos clases con los estudiantes, y principalmente busca mostrar las diferentes fuentes de energía, diferentes etapas en las cuales están, digamos, etapas de conversión para a mano derecha, ¿cierto?, de nuestra pantalla para los consumos finales. Principalmente tenemos que un poco entender, ¿cierto?, a partir de las fuentes disponibles, qué es lo que yo puedo ocupar o con qué yo puedo ocupar esa energía. En el caso de las energías renovables, se puede observar que, por ejemplo, la energía solar es una de las energías que podemos directamente utilizar sin algún proceso de conversión, principalmente como energía para sistemas térmicos. En el caso de energía fotovoltaica, que es la transformación de energía solar a energía eléctrica, obviamente pasa por las plantas fotovoltaicas y en este caso las tecnologías que son de módulos fotovoltaicos. También vemos la energía eólica, ¿cierto?, a través de las turbinas eólicas, donde podemos hacer esta transformación de estas diferentes fuentes energéticas. Hay algunas que requieren transporte, almacenamiento y quizás otros procesos de conversión intermedios, lo cual implica desde el potencial inicial, ¿cierto?, un proceso donde van a haber diferentes pérdidas en este sistema para el consumo final, ¿ya? Así es que al menos dentro de esto, lo que yo siempre le trato de recalcar a la gente es que a partir de la fuente que nosotros tenemos disponible, en este caso de las renovables, también considerar qué uso, qué aplicación le queremos dar a ella. Esto principalmente porque tenemos que considerar de que viento y sol tenemos en todas partes, ¿ya? Lo importante es saber cómo aprovecharlo, cómo utilizarlo y dónde utilizarlo. Una primera etapa, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Una primera etapa corresponde a lo que sería el potencial, a poder ver justamente cuál es el potencial que tenemos en nuestros recursos renovables. Y en ese caso, podemos nosotros transformar las energías o utilizar, digamos,
diferentes energías, pero debemos saber más o menos cuál es el potencial que tenemos disponible. En la siguiente, por favor, se muestran justamente imágenes donde nosotros podemos de forma pública acceder a información de recursos renovables. En este caso, tenemos una imagen, ¿cierto?, disponibles del Ministerio de Energía. En el caso de las imágenes que están ahí a la izquierda, tenemos el potencial eólico como página, digamos, web dentro del Ministerio de Energía. Está ahí indicado, ¿cierto? Y a la mano derecha tenemos lo que sea una imagen del potencial solar. Entonces, en ambos casos, ya vemos una información que podemos acceder y que está disponible y que cualquier persona lo puede como considerar en algún punto. En ambos casos, tengo puesto ahí un lugar al azar, ya no es un lugar de interés en especial, pero está cercano a Victoria, ¿ya? Principalmente ahí quedó marcada el sitio. Información que podemos obtener ahí, por ejemplo, al menos a la mano izquierda, en la parte inferior, sobre el potencial eólico, ya no sé si se alcanza a ver bien, pero en el sentido de que hay una distribución de velocidades de viento para cada mes del año. Entonces tendríamos ahí velocidades que son promedios por mes, y el promedio anual sería según. En el caso de la energía solar, también podemos sacar información de esta herramienta de explorador solar. Tendríamos, por ejemplo, ahí información también de, en este caso, la radiación solar, ¿ya? Información que se traduce en energía solar disponible, ¿ya? También como valores promedios diarios por mes. Entonces, al menos en la imagen, digamos, de la derecha inferior, se ve una gráfica de barra, ¿cierto?, donde vemos claramente que los meses de verano tenemos más energía que durante los meses de invierno. Principalmente esos efectos, ¿ya?, de variabilidad que tenemos ahí hacen de que estos sistemas quizás requieran apoyo, ya sea entre los mismos sistemas basados en renovables, por ejemplo, generar sistemas híbridos de energía, o también con sistemas de almacenamiento. Un poco para quizá explicar el cómo uno puede evaluar también ese tipo de potencial, porque hasta el momento estamos viendo ahí información de velocidades de viento y de radiación solar, pero no sabemos en qué se traduce eso desde el punto de vista energético. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? En el caso, digamos, de potencia eólica, tenemos, por ejemplo, una ecuación, ¿ya?, que nos muestra ahí cuál es la potencia disponible por las velocidades de viento. Es la primera ecuación que aparece ahí en el extremo superior izquierdo, ¿cierto? La potencia de viento, ¿ya?, que es un medio ρ por A B cubo, donde ρ es la densidad del aire, ¿ya? A correspondería al área de barrido de una turbina eólica y B es la velocidad de viento que estaría al cubo. Las turbinas eólicas, obviamente, el área no es un área completa, ¿ya? Recuerden que el área, por ejemplo, tiene 3 aspas en la figura, como se observa ahí, y por lo tanto tendríamos ahí que, en cierta forma, la conversión, ¿ya?, desde potencial eólico a potencia mecánica entregada por la turbina y después a potencia eléctrica, hay unas eficiencias, ya hay un coeficiente de potencia, el C sub P, que nos daría algún valor de eficiencia en conversión eólica. Entonces la relación ahí de la potencia de la turbina sería igual a ese valor de C sub P por la potencia del viento. Bueno, un ejemplo que quiero mostrar acá, esta es una turbina de 10 kilowatts, y en cierta forma, si yo tengo una altura de torre de 10 metros de altura,
ya podría sacar en promedio diario 18,8 kilowatt hora. Como energía promedio anual tendríamos 6.866 kilowatt hora, o sea, eso sería como la energía acumulada durante todo el año. Entonces vemos que al aumentar la altura, ya generamos más energía, y eso es porque a mayor altura el potencial eólico también aumenta. ¿Ya? ¿Me puedes mostrar la siguiente, por favor? Con respecto a lo que sería el potencial solar, ¿ya? Principalmente lo que yo les comentaba de la información que uno puede obtener de un explorador solar con respecto a el potencial solar disponible. Principalmente hay que entender de que el potencial solar se da justamente por los niveles de radiación de la luz del sol. En cierta forma, la gráfica que se observan ahí, por un lado muestran la radiación del sol, ¿ya? Y donde esta radiación tiene diferentes componentes. Tenemos una componente de radiación directa, una componente de radiación difusa y una componente de radiación reflejada. De la misma forma, un sistema solar fotovoltaico, en este caso un módulo fotovoltaico, tiene también una cierta eficiencia, dado que el módulo tiene una mayor eficiencia en una longitud de onda donde esta radiación no es la de mayor potencia. Entonces estamos hablando que los sistemas fotovoltaicos tienen una eficiencia aproximada de un 18%. Por lo tanto, en este caso, podemos ver qué potencia estaría generando al día un sistema como este. Y donde claramente vemos de que, por ejemplo, la radiación, ¿ya?, o la potencia solar va a estar principalmente durante las horas de sol, ¿ya?, que eso es como un poco obvio, pero donde vamos a tener el mayor potencial generado, en este caso, a las horas de quizás las 12 y las 2 de la tarde. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y la siguiente, para mostrar las aplicaciones ya. Cuando hablamos de aplicaciones, ¿ya?, en cierta forma nosotros tenemos que, como yo les comentaba al inicio, por un lado identificamos el potencial tanto eólico como el potencial solar, y en el otro extremo, ¿cierto?, tenemos que identificar nuestro consumo de energía. Tenemos varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, hay una figura en la cual muestra una gráfica de lo que normalmente encontramos, una gráfica de barras de lo que normalmente podemos encontrar en las boletas o facturas de luz, ¿cierto?, que nos entrega la compañía eléctrica. Si es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, especificar ahí, tendríamos una caracterización de nuestro consumo, con lo cual podríamos quizás definir un valor promedio de consumo para el año. También, como se observa en una tabla que está más abajo, ¿cierto?, podemos ir definiendo un cuadro de carga, donde vemos principalmente algunos elementos que consumen energía, ¿ya? Está especificado por sus valores de potencia nominales, las potencias eléctricas de consumo, y también por las horas de uso que nosotros vamos a ocupar ese dispositivo. Por lo tanto, tendríamos, por un lado, hay una caracterización que podemos hacer, y en ese sentido, ese tipo de caracterización se puede hacer sobre todo en aplicaciones que uno tiene bien identificadas. La otra forma es tratar de medir de alguna forma. Por ejemplo, acá tengo un perfil de demanda, que, bueno, este perfil de demanda está puesto a propósito en el sentido de que hay un consumo, ¿cierto?, en las primeras horas de mañana y también en las horas tarde, y tengo el potencial solar disponible principalmente durante el día. Bueno, ahí quizás no es una buena alternativa, como pensar de que voy a usar de forma directa la energía solar con respecto al consumo. Pero
Obviamente, usar ese sentido puede ser, por ejemplo, un caso de luminaria, ¿ya? Donde yo voy a utilizar principalmente la energía solar para almacenar la energía que voy a ocupar después en las noches. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? En el siguiente hay un ejemplo, ¿ya?, de un sistema fotovoltaico aislado, ¿ya?, que es de un proyecto de turismo, que es un camping, pero en este caso es un proyecto que busca justamente como camping, desde el punto de vista independiente energéticamente. Entonces ahí al menos tenemos algunos requerimientos específicos. En el caso, digamos, de agua, ¿cierto? Se buscaba y el dueño quería tener al menos un sistema de almacenamiento de agua de unos 10.000 litros, ¿ya? Y después distribuirlo en lo que es el camping, un hostal, ¿ya? Y 5 cabañas que él tenía proyectado. Entonces, al menos ahí tenía sistemas de almacenamiento y requerimientos energéticos en motores para poder mover el agua de un lugar a otro. También habían, en este caso, especificado algunas luminarias LED, ¿ya? Y algunas luminarias también, que eran principalmente luminarias exteriores y luminarias interiores en cabaña, ¿ya? Así es que, bueno, esto fue un proyecto que este empresario lo financió Corfo, ¿ya? Y obviamente había un presupuesto ajustado, entonces ahí había que, en base al presupuesto, también especificar un sistema. De todas formas, ahí se logró diseñar un sistema en el cual módulos fotovoltaicos ya permitían, digamos, almacenar energía en batería a través de un inversor aquí, cargador. Este es un sistema, un inversor híbrido que se conoce, ¿ya? Y también después de este mismo inversor alimentar los consumos requeridos por su proyecto. Este es un sistema que en equipos a él le costó 4.800.000 pesos, ¿ya?, para dar un valor, por si hay interés después en comentar eso. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? El siguiente es un sistema que tenemos acá en la universidad. Es un sistema que tiene ya varios años. Y yo tengo acá bueno, una información respecto a que tenemos un sistema que son 21 módulos de 220 watts. ¿Ya? Están todos alimentando ahí, principalmente están instalados sobre el techo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y en este caso también a través de un equipo inversor estamos inyectando la energía solar al sistema. Pero en este caso no es que estemos inyectando hacia afuera de la universidad, sino que internamente dentro de nuestros consumos. Por lo tanto, estamos, como quien diría, haciendo un ahorro, ¿ya? Bueno, este es un sistema que, este valor que está aquí es un valor actualizado en realidad, o sea, la cantidad de equipos que tenemos puesto en este sistema actualmente cuesta 7.200.000, haciendo una cotización bastante rápida ya de lo disponible en el mercado acá en Chile, en empresas que ofrecen y que tienen sus precios. Lo interesante es que este proyecto nosotros lo instalamos el año 2011 y este año este mismo equipamiento nos costó 14 millones, o sea, casi el doble ya de lo que cuesta actualmente. Por lo tanto, es, digamos, un dato no menor en el sentido de que una de las cosas buenas, ¿ya?, es que los valores, digamos, de este tipo de tecnología, ¿ya?, de sistemas fotovoltaicos o también de energía eólica, han disminuido los costos de equipamiento, ¿ya? Por lo tanto, se hace obviamente mucho más interesante una inversión pensando en diferentes aplicaciones. Yo aquí le mostré simplemente 2 aplicaciones, pero la aplicación en general ya puede ser bastante extendida
lo importante es que ustedes, digamos, definan bien para qué van a ocupar esta energía, ver si existe el potencial suficiente, ¿ya? Y ver cómo utilizarlo de forma eficiente. Y con eso, actualmente los sistemas, bien como están más económicos, se hacen mucho más atractivos este tipo de tecnologías en diferentes tipos de aplicaciones. Eso sería mi presentación. Ahí está, ahí nomás está. Entonces, muchas gracias y abierto obviamente a consultas que vayan surgiendo. O Gonzalo. Bien, muchas gracias entonces al doctor Boris Pavés por su interesante exposición sobre energías renovables, potencial de energía y ejemplos de uso para la región de la Araucanía. Tenemos algunas preguntas, así que a continuación le voy a dar el pase a Gonzalo Aguilar, que también se encuentra con nosotros, también de Centro Enali, para que pueda comentarnos algunas cosas que están sucediendo también a través de nuestro webinar, a través de nuestro Facebook, ¿cierto? Del Centro Enali y del canal de YouTube. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, hola Carolina, buenas tardes. Doctor Boris, buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Un gusto estar esta tarde compartiendo un poco y aprendiendo respecto de soluciones y tecnologías en el campo de la energía que puedan facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas. Respecto de la combinación de energética, en términos de mejorar la eficiencia de algunos sectores, ya sea por la capacidad eólica de algunos tramos o el nivel de isolamiento, que puedan ser soluciones en algunos lugares donde se puedan combinar ambas tecnologías. No sé si tienen experiencia al respecto. Ahí sí, se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, desde el punto de vista, nosotros acá como universidad siempre estamos como desarrollando algunos proyectos o apoyando también la realización de proyectos, ¿ya? Me ha tocado, por ejemplo, estar en colegios, ¿ya? Donde también han habido algunos proyectos, en proyectos de turismo, proyectos de riego. Y sí, bueno, lo importante es que depende para lo que uno quiera. Cuando uno, por ejemplo, cuando buscan como tener energía, ojalá durante todo el día, ¿ya? Obviamente uno necesita diferentes fuentes energéticas. También acá en la zona hay muchas fuentes hídricas que también pueden ser ocupadas. Entonces, y también como sistema de generación también complementaria, incluso los grupos diésel a veces también pueden ser utilizados, ¿ya? Actualmente la tecnología existe, estos equipos que conectan diferentes fuentes energéticas están disponibles, o también hay equipos que hacen el control ya en diferentes equipos para poder de esa forma administrar la energía, ¿ya? Que vayan diferentes fuentes de generación entregando de forma prioritaria, en cierta forma, o con algún criterio de prioridad, entregando la energía. Por ejemplo, si hay harto sol,
sistema es capaz de indicar de forma prioritaria el sol, ¿ya? O sea, la energía solar. Ahora, eso ayuda, digamos, a solucionar el problema de la variabilidad, ¿cierto?, de la disponibilidad que tenemos con el sol y con el viento, ¿ya? Para eso están normalmente los sistemas también de almacenamiento como batería, pero vuelvo al punto de que todo eso va a depender si yo quiero realmente tener una energía constante durante todo el día, ¿ya? Pero hay aplicaciones en las cuales justamente donde tengo que ocupar la energía, podría quizás tener con mayor probabilidad, por ejemplo, el sol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las aplicaciones de riego son un ejemplo claro, ¿ya? Cuando quiero regar más, en verano. Y en verano tengo mayor probabilidad de tener más sol y más energía solar. Así es que, y el otro punto que a veces es importante, no solamente pensar en el tema energético desde el punto de vista, por ejemplo, de ahorro. Yo normalmente les pregunto a las personas a veces, ¿qué pasa si quedan sin energía? ¿Ya? ¿Cómo valoriza el que estar sin energía? Entonces, para uno, quizás, si está sin energía durante un día completo, puede que no sea muy grave, ¿cierto? Pero en algún sector que tenga un proceso productivo, por ejemplo, una lechería, ¿ya? ¿Qué pasa si en el momento en que están justamente procesando las leches, ya quedan sin energía eléctrica? Entonces es un problema, ¿te fijas? O también la gente en campos, sectores aislados, donde tienen congeladores para mantener sus alimentos. No están yendo al supermercado todos los días como uno acá en la ciudad, ¿cierto? Entonces, también ahí hay una necesidad energética que es importante desde el punto de vista de la disponibilidad también evaluarla. Para terminar, hay siempre una anécdota que una vez haciendo algunos cursos, una persona que contaba de que vivía muy aislado en un cerro y dijo de que él se compró una batería, un panel y con él era una ampolleta y un celular y le costó muy caro, pero la primera vez que quedó sin energía eléctrica, ya al estar con su celular cargado y poder seguir hablando, se sintió acompañado y conectado y eso pagó inmediatamente la inversión. Claro, Entonces, claro, eso es un punto a valorizar también frente a estas demandas. claro, absolutamente. Gracias. Y, doctor, otra consulta que, por ejemplo, nosotros hoy día estamos trabajando asociado a cooperativas o a APR, que son sectores campesinos. Algunos tienen iniciativas, ya sea pequeñas plantas de proceso, productivo en el tema de berries o incluso para el procesamiento de hortalizas. ¿Ustedes han podido también determinar, hacer un mapa en la región o a nivel nacional respecto de cuáles son las mejores tecnologías o fuentes dependiendo del sector que se ubiquen, ya sea esto eólico o es una actividad que ustedes van desarrollando caso a caso? Sí, quizás el potencial eólico aquí en la región, en la costa, hay mayor potencial, ¿ya? Ahí tenemos identificado al menos lo que mostré, por ejemplo, en los mapas de potencial eólico, en la costa se ve un potencial interesante. Desde el punto de vista quizás del potencial eólico al interior, ¿ya? Un poco las geografías quizás pueden jugar un poco en contra, ¿ya? Uno necesita, tanto también en eólico como en fotovoltaico, tener como quien diría una vista libre del sol, por ejemplo, ¿ya? Que no haya algún elemento, por ejemplo, en zonas aisladas a veces tenemos muchos árboles y esos mismos árboles o también zonas con muchos cerros, entonces tenemos lugares en donde quizás el sol, a pesar de que puede ser el mediodía, justamente hay algún elemento, un cerro, un árbol que puede estar dando sombra. Así es que a veces, claro, uno puede identificar, por eso yo comentaba de que uno puede hacer una primera aproximación,
con la información disponible de los exploradores que están disponibles en el Ministerio de Energía, pero es importante también en visitar el terreno, ¿ya? Porque ahí uno ve más o menos qué tanto, sobre todo para ver que esté bien instalado el sistema, y a veces ocurre de que hay lugares que pueden ser buenos, pero están muy lejanos del consumo. Entonces también lo hace poco eficiente. Muchas gracias, doctor, por su exposición y por la aclaración de algunas dudas. Yo me imagino que irán surgiendo más dudas en el transcurso de las siguientes presentaciones, y que esperamos hacértela llegar para que las pueda responder en la medida que estas vayan llegando y sean de interés. Le agradezco enormemente su exposición, y ahora Carolina, volvemos con Carolina para continuar con el programa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gonzalo, y al doctor Pavés nuevamente por su respuesta, ¿cierto?, por esta interesante conversación que estamos teniendo. E invitamos también a la gente que nos está viendo a través de nuestro webinar por Facebook y también por nuestro canal de YouTube a que sigan haciendo sus consultas, porque al final de la exposición también que vendrá a continuación de Andrea Moraga, también vamos a tener otra ronda, un panel de conversación también. Vamos a volver en unos minutitos, vamos a preparar la presentación de Andrea Moraga y ya estamos de vuelta en este webinar de Centro Enali. Bien, ya estamos de vuelta en este tercer webinar preparado por el Centro Enali, aprobado por el Consejo Regional, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad de la Frontera. Queremos pedirles las disculpas, obviamente, por estar con estos problemas que se presentan cuando hacemos cosas en vivo, por supuesto. Así que queremos también invitarlos a que sigan con nosotros y que puedan ver nuevamente también este webinar en algún momento. Vamos a invitar ahora, a continuación, a la presentación de la directora y gerente de Continua Soluciones, Andrea Moraga Paredes, quien expondrá sobre biogás, hidrógeno verde y procesos de transferencia de competencias. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias en primer lugar a ustedes por la invitación. Ahora voy a cargar la presentación que preparé para hoy. Me avisan, por favor, cuando ya puedan verla. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Como mencionó Carolina, mi nombre es Andrea Moraga Paredes, soy directora gerente de la empresa Continua Soluciones, y hoy día les voy a contar un poco de qué es el biogás, qué es el hidrógeno verde y alguna experiencia que tenemos como empresa en la transferencia de conocimientos e información de capacidad. Empresa Continua Soluciones, somos una empresa chilena de la ciudad de Osorno, que tenemos 3 años de experiencia, principalmente asociada al ámbito de las energías alternativas como el biogás y el hidrógeno verde, y nos enfocamos también en 3 áreas principales, que son la ingeniería e inspección técnica, la capacitación y formación especializada, y también la gestión de proyectos. La agenda del día de hoy es por qué necesitamos nuevos combustibles, el biogás, la generación y el uso, el hidrógeno, generación y usos, y formación de capacidades. ¿Por qué necesitamos nuevos combustibles? Todos sabemos que el cambio climático nos está acechando, que ya no tenemos tiempo, que sigue aumentando la temperatura del planeta, por lo tanto necesitamos una transición energética. ¿Qué es la transición energética? La transición energética es un cambio hacia la transformación del sector energético mundial, que pasará de estar basado en los combustibles fósiles a tener 0 emisiones de carbono en la segunda mitad de este siglo. En su centro se encuentra la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, para poder limitar este cambio climático. Entonces,
en ese sentido, necesitamos buscar nuevas alternativas, como ya explicó el colega en la clase anterior. Una de esas alternativas, por supuesto, es la generación de energía eléctrica. ¿Y por qué la generación de energía eléctrica? Porque esta transición energética está basada en tres principales pilares. La eficiencia energética, porque no hay mejor energía que la que no se usa, la energía eléctrica renovable, como las que ya mencionó, energía solar, energía eólica, por ejemplo, y también los combustibles renovables. Si bien la electrificación de distintos segmentos va a jugar un papel fundamental en esta transición energética, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Aquí tenemos una gráfica a mano derecha que muestra el consumo final de energía en Chile al año 2017. Si nos damos cuenta, en color morado están las moléculas o los combustibles y en color celeste tenemos la energía eléctrica. Si nos damos cuenta, más del 50% de lo que nosotros utilizamos en Chile como energía son combustibles y solo un 22% es energía eléctrica. Por lo tanto, necesitamos, no solamente Chile, el mundo necesita combustibles que al usarse sean carbonos neutrales, que no tengan emisiones. En ese sentido, hoy día vamos a hablar del biogás, partiendo cómo se genera y cuáles son sus usos. Primero, ¿qué es el biogás? El gas es un gas combustible producido por la descomposición de la materia orgánica y está constituido principalmente por el gas metano, que es CH4, y el dióxido de carbono, que es CO2. Andrea, ¿Sí? disculpa, ¿puedes poner tu presentación como pantalla completa, por favor? Porque nos parece que no está pasando la diapositiva. La tengo como pantalla completa. A ver. Sí, no están pasando bien. ¿Estaba en la primera? Claro, está silenciada. Que si puedes compartir de nuevo tu presentación, porque al parecer no estaba corriendo, no se estaba viendo. Todo de nuevo, entonces. Ok. Ok. No hay problema. Cosas que pasan. Ya, presentación. Y todo. Bueno, ya les conté de continuas soluciones. Ahora sí. Aquí estaban pegados, ¿verdad? Sí, estábamos pegados. Ya. Aquí está la lámina ondulada de continuas soluciones. Aquí está la agenda, que es por qué necesitamos nuevos combustibles, después biogás, generación y sus usos, hidrógeno, generación y usos, y formación de capacidades. ¿Por qué necesitamos nuevos combustibles? Les había dicho que esta es una definición de la transición energética de IRENA, que finalmente, para resumir esta lámina, necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía para poder limitar el cambio climático. Ese es como el gran mensaje. ¿Y cómo podemos reducir estas emisiones? A través de esta transición energética, que sus principales pilares son la eficiencia energética, la energía eléctrica renovable y los combustibles renovables. La eficiencia energética, efectivamente, no hay mejor energía que la que no usamos. O sea, si nosotros estamos aprovechando toda nuestra energía, estamos ahorrando energía, obviamente no vamos a estar emitiendo dióxido de carbono. La energía eléctrica renovable, algunos ejemplos son los que mencionó el colega de la energía eólica, la generación eléctrica a partir de energía eólica o la generación fotovoltaica, y los combustibles renovables, que es algo que voy a conversar el día de hoy. ¿Por qué es necesario estos combustibles renovables? Porque aquí sí está la gráfica, ahora espero que la estén viendo. Acá a mano derecha está la gráfica del consumo final de energía del año 2017 en Chile. Y podemos decir que más del 50% de esta energía es combustible, son moléculas. Solo el 22% es energía eléctrica. Por lo tanto, el mundo necesita combustibles que al usarse sean carbono neutrales.
dentro de esos combustibles que son carbono neutrales o que no tienen emisiones, al utilizarlos, tenemos primero el biogás. La definición de biogás es un gas combustible producido por la descomposición de materia orgánica y está constituido principalmente por el gas metano, que es CH4, y el dióxido de carbono, que es CO2. Aquí tenemos la molécula del gas metano a la izquierda y a la derecha la molécula del dióxido de carbono. Y también tiene trazas de otros gases, pero principalmente la composición es aproximadamente, dependiendo de la fuente, entre un 50 y 70, 80, hasta 80% de metano, y el resto es casi todo dióxido de carbono. Eso es el biogás. ¿Cómo podemos obtener biogás? Primero, a través de la biomasa, la pasamos por algún pretratamiento que puede ser mecánico, térmico o biológico, y la podemos ingresar directamente al digestor anaeróbico. ¿Qué es un digestor anaeróbico? Es un equipo, puede ser una laguna, puede ser un recipiente, que está inoculado con arqueas metanogénicas, bichitos, microorganismos. Y estos microorganismos lo que hacen es comen la materia orgánica, que se comen el carbono que tiene la materia orgánica, y al digerirlo, lo que ellos eliminan es esta mezcla de gas metano. Eliminan gas metano y de la descomposición se genera este biogás que tiene metano y dióxido de carbono. Y además podemos obtener otro producto, que es el digestato o digestado. Entonces, finalmente, lo único que nosotros obtenemos al generar biogás a partir de biomasa son dos productos, no tenemos ningún residuo. Entonces tenemos el biogás y tenemos el digestado, que el digestado se puede utilizar, por ejemplo, como mejorador de suelo. Y el biogás lo podemos utilizar para distintos usos energéticos. ¿Cuáles son los usos? Creo que me faltó una lámina. ¿Cuál es la biomasa que nosotros podemos utilizar? La biomasa que nosotros podemos utilizar para generar este biogás principalmente pueden ser, por ejemplo, los purines o las heces de los animales, de las vacas, de los chanchos. Podemos utilizar restos de fruta, cualquier materia orgánica que nosotros tengamos como desecho, en vez de hacerla disponer finalmente como en la basura, nosotros podemos generar biogás a través de esta descomposición orgánica anaeróbica, sin la presencia de oxígeno. ¿Cuáles son los usos de este biogás? Bueno, lo podemos utilizar para generar energía térmica. De hecho, esta es una fotografía de una caldera que funciona con biogás. Si ven aquí la llama, es como quemar gas natural, porque el metano, que es el principal componente del biogás, es el principal componente del gas natural, el CH4. También lo podemos utilizar cuando lo separamos para combustible vehicular. También lo podemos utilizar para hacer cogeneración, generar energía eléctrica y energía eléctrica. Y en general, para poder transportarlo, funciona igual que el gas natural. Y el digestato, ¿se acuerdan que yo les dije que solo teníamos dos productos, no tenemos residuos? Ese digestato lo podemos utilizar para mejorar el suelo o también como fertilizante. Si cumple ciertos estándares de calidad, por supuesto, incluso se podría comercializar. Las ventajas de la utilización de biogás, principalmente podemos generar energía para autoconsumo, por lo tanto vamos a tener estabilidad de suministro, es una energía renovable continua. Si nosotros estamos generando el biogás, por lo general es continuo, porque si nosotros descontinuamos el insumo al digestor, lamentablemente los bichitos, los microorganismos que generan este biogás pueden morir. Entonces esto es una energía continua, a diferencia de las energías solar y eólicas que tienen perfiles donde hay momentos donde generan energía y otros que no. Esa es una de las ventajas del biogás, que es una energía continua. Entonces me da estabilidad de suministro. Por supuesto tiene mitigación de contaminantes locales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un predio donde tenemos vacas para ordeña,
Cuando las estabulamos para poder hacer la ordeña, se generan muchos residuos, muchas heces, y al almacenarlas empiezan a llamar vectores como por ejemplo los ratones, las moscas, etc. Si nosotros, en vez de tener abierto ese recipiente donde juntamos todos estos residuos y los cerramos como un digestor, en vez de salir los olores y llegar las ratas y llegar las moscas, estamos generando este biogás y nos va a servir para la energía, y el digestato va a servir como mejorador de suelo. Hay muchos predios que hoy día lo que hacen es directamente llevar a los predios para fertilizar los purines, pero conlleva los vectores que les acabo de mencionar. También se pueden generar capacidades locales, capacidades de generación, la operación de las plantas. Vamos a reducir gases de efecto invernadero y finalmente tenemos este fertilizante orgánico. Esta fotografía es de una planta que se vende actualmente como hágalo usted mismo. Tú compras esto por internet y llega y tú lo puedes tener en tu casa y puedes generar tu propio biogás. Ahí hay que tener ojo sí con los temas regulatorios, porque el biogás sí está regulado como combustible en Chile. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos de plantas que están funcionando, que son de relativamente pequeña escala. Esta planta, Don Genarito, está en Linares y es una planta que está alimentada por los purines de aproximadamente 390 cerdos. Está en el Liceo Agrícola de los Salesianos, en Linares. Y el biogás se utiliza para las mismas trancherías. Esta es otra planta pequeña que está en Puaucho, en la 10ª región, en el set de Gendarmería, y está en la alimentación o el insumo, la biomasa que ingresa a este digestor, es purines de vacuno. Ahora pasamos al hidrógeno, otro combustible que podemos decir es renovable, hidrógeno verde. ¿Cuál es su generación y cuáles son sus usos? ¿Qué es el hidrógeno? Primero, el hidrógeno viene de la palabra hidros y genos, que son del griego antiguo y significa que genera o produce agua. Aquí a mano derecha tenemos la tabla periódica de los elementos, que si se van a las clases se pueden acordar que el primer elemento que tenemos en la tabla periódica es el hidrógeno, que es un protón y un electrón. Es el elemento más simple que existe en la tabla periódica. Es el elemento más abundante en la naturaleza también, constituye cerca de un 75% de la materia visible. Nuestro cuerpo humano tiene aproximadamente un 10% de hidrógeno y en 1 litro de agua podemos encontrar 111 gramos de hidrógeno. Cuando hablamos de hidrógeno verde, que lo deben haber escuchado mucho en las noticias, o este hidrógeno que nosotros llamamos combustible, estamos hablando no de este hidrógeno que vemos aquí, que este es el átomo de hidrógeno o el hidrógeno atómico. Nosotros hablamos del hidrógeno molecular, que son 2 átomos de hidrógeno, como esta figura que está acá abajo. Tenemos 2 átomos de hidrógeno unidos y eso es la molécula de hidrógeno o el hidrógeno molecular o el H2. Es el que hablamos siempre, y ese es un portador de energía, un vector energético, y es lo que hoy día está reconocido gracias a la ley de eficiencia energética como un combustible. ¿Cuál es el proceso de obtención de este hidrógeno? Tiene muchos procesos dependiendo de las fuentes, ¿ya? El hidrógeno que estamos viendo ahora, que es este hidrógeno verde, vamos a hablar solo del proceso de obtención de hidrógeno verde a través de electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Es un proceso electroquímico que vamos a imaginar es esta fuente de aquí, donde podemos ingresar energía eléctrica y agua. ¿Qué hace la energía eléctrica? Al agua la rompe las moléculas de agua. El agua es H2O, o sea, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Si yo rompo la molécula de agua, voy a obtener moléculas de hidrógeno, H2, y moléculas de oxígeno, O2. Por tanto, al igual que el biogás, aquí no tenemos residuos, solo vamos a tener 2 productos principales, que ambos son comercializables, el hidrógeno y el oxígeno. Y a este proceso
de electrólisis es el que Chile está potenciando para el hidrógeno verde. Aquí tenemos más o menos, para que ustedes hagan una idea, de que por 9 kilos de agua nosotros podemos obtener 1 kilo de hidrógeno. Y con 5 kilos de hidrógeno aproximadamente nosotros podemos recorrer, hoy la autonomía de los vehículos con 5,5 kilos de hidrógeno es aproximadamente 1000 kilómetros, para que se hagan una idea de más o menos cuánto es en energético. ¿Cuáles son los usos del hidrógeno? Aquí en verde tenemos los usos convencionales. El hidrógeno, antes de que estuviera este boom del hidrógeno verde, el hidrógeno se ha utilizado siempre como insumo químico para distintos procesos, por ejemplo la producción de amoníaco, los procesos en refinería de petróleo, para la elaboración de alimentos, como por ejemplo la margarina. Hay que hidrogenar grasas, por lo tanto en la margarina también se utiliza, en la industria del vidrio. Entonces esto, acá en verde tenemos los usos convencionales, los que han habido hasta el día de hoy. Y hoy se están potenciando estos otros usos, que son usos más ligados a como energético o como vector energético, donde tenemos usos en transporte, para distintos tipos de transporte, buses y camiones, trenes, que ya existen en Europa, por ejemplo, se está viendo también para barcos, se está estudiando para aviones también, montacargas, de hecho en Chile ya existe un montacargas que está funcionando, que es un proyecto que está en la región metropolitana de la empresa Anglo American. Entonces esto es lo que se está haciendo hoy. También los usos estacionarios, por ejemplo, para trabajar, para poder generar energía en zonas aisladas donde no tenemos conexión, poder trabajar sistemas de respaldo, por ejemplo, para antenas, almacenamiento a través de biogás para energías variables, como por ejemplo la eólica, la solar. Y también tenemos en Chile un proyecto de hidrógeno verde en este sentido, que es para que funciona en un sector aislado, que es Cerro Pabellón, el campamento de Cerro Pabellón, que es la planta geotérmica. El campamento de Cerro Pabellón genera energía solar. Esa energía solar alimenta al campamento durante el día, las horas de sol, y la energía excedente la va almacenando en baterías y la va convirtiendo en hidrógeno a través de un electrolizador. Cuando ya no tenemos recurso solar, el sistema toma la energía que está en las baterías y toma la energía desde este hidrógeno que está almacenado, pasándolo por una celda de combustible donde se mezcla este hidrógeno con oxígeno y vuelve a obtener energía eléctrica. También hay aplicaciones móviles, como por ejemplo baterías portátiles para nuestro celular que funcionan con hidrógeno, y también su uso como gas, tanto en blending, que significa mezclar el hidrógeno con el gas natural, y hay un proyecto ya anunciado en la cuarta región para poder hacer esta mezcla e inyectar una parte del gas natural que pasa por las cañerías que llegan a nuestros hogares, poder llegar a una mezcla de hidrógeno con gas natural para que nosotros podamos cocinar y utilizar los calefos, por ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos que están funcionando en el mundo y que son relativamente de pequeña escala. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que es de varios países, España, Italia, Eslovenia y Francia, donde se genera energía hidroeléctrica, se almacena en batería y también se genera con un electrolizador hidrógeno que se almacena, y por un proceso de fuel cell, que era este proceso que les decía, que ingresa hidrógeno y oxígeno y lo que sale es energía eléctrica, se alimenta este refugio, que es el de aquí, que es un refugio de montaña. Entonces ellos antes lo que tenían era este sistema diésel y ahora solo lo tienen de respaldo, porque ahora funcionan con este sistema con energías renovables y almacenamiento en batería y en hidrógeno. Aquí hay un proyecto en Japón, que es Kopmiyagi. Generan energía fotovoltaica para generar hidrógeno. Este hidrógeno lo almacenan y lo utilizan para poder dar energía térmica y eléctrica a un jardín infantil y también para poder abastecer algunos vehículos. Aquí hay un proyecto que es de aislado, que son unas islas, efectivamente en Escocia, que es el proyecto Big Hit,
donde se produce hidrógeno en estas dos islas. Y acá, que es la isla principal, Kirkwall, está el municipio. Entonces este hidrógeno se utiliza en las islas, por supuesto, y el excedente se lleva a Kirkwall, donde se utiliza para el edificio municipal y también para una flota de vehículos que funcionan a hidrógeno. Ahora les voy a mostrar dos proyectos que involucran estos dos gases, el biogás y el hidrógeno. El proyecto Chikaoi Hydrogen Farm, que también es de Japón, es un proyecto donde tienen vacas, que antiguamente obviamente atraían vectores como las moscas, los roedores, malos olores, y ellos decidieron hacer biogás con todos los residuos de estas vacas. Ese biogás después lo transforman en metano, el metano de ese biogás lo transforman en hidrógeno, y el hidrógeno lo utilizan para poder alimentar algunos vehículos demostrativos y también grúas horquilla. Pero además se utiliza la energía para poder, tienen unas pisciculturas de tiburones y también cultivan frutos en invernadero. Esta es una fotografía de la planta completa y aquí está un poco el diagrama del proceso. Y obviamente todo esto sirve para limitar las emisiones de dióxido de carbono. Y este es otro proyecto de Audi que está en Alemania, donde, si se fijan acá a mano derecha, todo esto es una planta de biogás, ¿ya? Esta planta de biogás existía y lo que hizo esta planta de Audi es tomar el dióxido, utilizan el biogás, pero lo utilizan separado. Se separa el metano del dióxido de carbono. Ese metano lo utilizan en la red de gas natural y ese dióxido de carbono lo vuelven a mezclar con el hidrógeno que están generando acá a partir de energía eólica, y ese hidrógeno, al mezclarse con este dióxido de carbono, que en vez de tirarlo al aire y aumentar los gases de efecto invernadero, ellos lo utilizan para poder generar metano. Mezclan este hidrógeno en un proceso de metanación con el dióxido de carbono y ahí vuelven a generar metano que lo inyectan a la red para sus procesos. En formación de capacidades, creo que lo que puedo decir es que es necesario tener capacidades en los distintos tipos de energía, no solamente la que yo estoy mostrando hoy día, porque para el desarrollo de todas las nuevas tecnologías y para poder lograr nuestras metas de carbono neutralidad comprometidas tanto a nivel país, nacionalmente, se requiere de profesionales y técnicos idóneos para el diseño, la construcción, la operación de plantas de distintos tipos y para la cadena de suministro completa, para toda la cadena de valor de las energías renovables en general. Por lo tanto, se necesita también continuar impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación, pero todo esto debe ser coordinado entre el Estado, la academia, la industria, la sociedad civil. De hecho, este proyecto y esta oportunidad es clave porque estamos difundiendo distintos tipos de tecnología que van a apoyar a nuestra descarbonización. Y este proyecto está financiado también con fondos regionales. Aquí hay algunas fotografías de la experiencia de Continuas Soluciones haciendo capacitaciones tanto en el rubro de biogás desde el año 2012. También fuimos los encargados como profesionales de trabajar y generar la guía del instalador SEC clase 4, que son competencias especiales que se requieren para poder inscribir las plantas de biogás en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Estas son de las clases cuando habían clases presenciales. Y aquí tenemos una visita a terreno en el marco del curso. Aquí hay algunas fotografías un poco autorreferentes, pero son de algunas capacitaciones que se han hecho en hidrógeno como parte del curso de Corfo de hidrógeno, un curso de Club de Innovación. Y aquí también a mano derecha están nuestros propios cursos de desarrollo de hidrógeno verde, si es el energético del futuro, desarrollados en consorcio con la empresa Neoen Solar. Muchísimas gracias por su atención y lamentamos los problemas técnicos, pero quedo atenta a cualquier consulta si es que hay. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por esta interesante presentación, esta exposición también que nos compartiste.
Y por supuesto también darle la bienvenida a toda la gente que se ha conectado también a este Meet, y por supuesto también a la gente que también ha dejado sus preguntas a través del Facebook, a través del YouTube. Quiero darle nuevamente el paso a Gonzalo Aguilar. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. No sé si ya estamos conectados. ¿Sí? Ok. Super. Gracias, Carolina. Andrea, muy ilustrativa y pedagógica tu presentación. Se nota que has trabajado harto en modelos de transferencia y actividades similares. Oye, mira, ahí surgen algunas preguntas. ¿Cuál es hoy día, la primera que surge a partir del último que presentaste, cuáles son las instancias de capacitación existentes o de formación tanto en los ámbitos de la generación como en la instalación? Mira, la verdad es que no hay muchos cursos abiertos, por lo menos en biogás, ya lo voy a separar. Propiamente de biogás no hay cursos abiertos, lo que sí nosotros como empresa tenemos un curso que está validado por la SEC, que es exigido para poder ser instalador clase 4. Para poder ser instalador clase 4 y poder instalar las plantas, la SEC te exige hacer un examen, pero para llegar a ese examen, tú tienes que además tener cursado un curso de 27 horas, y eso está en el decreto supremo. Y ese curso nosotros lo tenemos para dictar, y de hecho queremos hacer una versión nueva el próximo año. En cuanto a hidrógeno, hoy, como el hidrógeno se está moviendo un poco más, hay un poco más de oferta, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay algunos cursos que son bastante básicos para quienes quieren entender lo que es el hidrógeno, y ahí después ya podemos pasar hasta diplomados. Hoy día todavía no hay ningún magíster propiamente tal de hidrógeno, pero sí hay varios magíster y diplomados que hablan de energías renovables y también de hidrógeno. Por nuestra parte, con el consorcio que tenemos con Neoen Solar, esperamos el próximo año tener una nueva cartera de proyectos disponibles de formación de capacidades para profesionales y técnicos. Ustedes están instalados en los hornos, me imagino que eso tiene un componente estratégico y vinculado principalmente a la industria láctea, que es un gran productor de purines, sobre todo los planteles de más de 1000 vacas o cabezas de ganado, o en los planteles lecheros más al norte, Los Ángeles, que son más bien que están tabuladas, están en establos y pasan gran parte del día en el establo. No así como en el sur, que es un poco más de pradera. Entonces no sé, claro, ¿cuál es la relación y cuáles son las normativas legales sobre hoy día la disposición final de este tipo de residuos que en muchas lecherías antiguamente, espero que ya no se haga, se iban a los esteros? La verdad es que existen las normativas de vertimiento, etcétera, pero las lecherías, al estar por lo general muy alejadas de los centros urbanos, no están tan sujetas a fiscalización, podría decir, por alguna parte. Por tanto, no se sienten tan obligadas a generar un tratamiento mejor de sus residuos. La mayoría de los que han empezado a hacer tratamiento de residuos a partir de biodigestores han sido, por ejemplo, las empresas de cerdo, los criaderos de cerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la RCA, y en la RCA les piden sistemas de mitigación de olor. Entonces ahí uno de los sistemas para mitigar olores viene siendo el generar biogás, que además de mitigar los olores le genera energía eléctrica o térmica. Por lo general, por los costos se usa más la energía térmica, pero ya hay empresas de cerdos que tienen generación eléctrica. Y como tú dices también, Gonzalo, efectivamente, en el sur es un modelo, entre comillas, de negocio, o una cantidad de vacas que se necesitaría por las horas de ordeña, porque como están en pastoreo, tú no puedes andar detrás de cada vaquita buscando tu materia orgánica. Y cuando están estabuladas, efectivamente, tú tienes la disposición en el momento, después haces un barrido con agua, lo diluyes un poco y puedes generar. Pero
directamente yo creo que la regulación que existe hoy es del biogás como combustible, es el Decreto Supremo 119, que es un decreto que establece las condiciones de seguridad para las instalaciones de biogás. Y esta última pregunta, no sé si el doctor Boris Pavé está por ahí, me gustaría ampliar esta consulta a ambos, y que tiene que ver con el cuerpo legal que rige hoy día y que modela el desarrollo de la energía renovable. ¿Cuáles serían, a juicio de ustedes, desde su perspectiva, los mayores cuellos de botella, los requerimientos para una legislación aún más moderna y que propenda el uso e incentive el uso de energía renovable? Hola, perdón, ¿sabes qué? Tuve un problema con el audio, no te escuché bien la... Ya, ok. Mira, básicamente desde el punto de vista de la legislación, la legislación en Chile hoy día, ¿cómo podemos actualizar o cuáles creen ustedes que son los mayores cuellos de botella para incentivar un mayor uso de recursos energéticos y la utilización de energía limpia, tanto en la producción como en el consumo doméstico de estas? No sé si ustedes tienen ya desde su perspectiva alguna noción en lo que les gustaría que el legislador en algún momento pueda integrar en el proceso legislativo. Bueno, desde el punto de vista eléctrico, ya, que es lo que al menos yo puedo responder, eso está ya bastante normado, o sea, no hay reglamentos, hay normativas técnicas. Todo equipo que se utilice en sistemas de generación renovable, sea eólica, fotovoltaica, debe estar autorizado por la SEC. Lo que sí, al menos yo creo que es importante, es el nivel, digamos, de autorización de la SEC, ¿ya? En estos momentos las empresas que ofrecen este tipo de soluciones tecnológicas no tienen sus instaladores eléctricos ya autorizados y todos para hacer este tipo de instalación. Pero donde yo creo que a veces falla un poco lo que teníamos actualmente es que llegan equipos que a veces no son de buena calidad y están igual autorizados por la SEC. Y eso, incluso yo digo autorizado, y no digo certificado, porque justamente la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tiene laboratorios de certificación. Por lo tanto, ellos no pueden certificar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reciben un certificado que lo entrega la empresa que quiere vender algún cierto equipo en Chile. Y a veces esos certificados también son dudosos, ¿ya? Yo he comprado equipos y cuando he exigido certificados, por ejemplo, los módulos fotovoltaicos, ¿ya? Los módulos fotovoltaicos normalmente hay una certificación con respecto a un nivel de radiación y temperatura. Pero un módulo que ha sido bien probado, yo tuve la oportunidad de estar en España en un centro de certificación de equipamiento fotovoltaico. Entonces sé que pasan por muchas pruebas. Sé que equipos me tocó ver, ¿ya? Obviamente firmando acuerdos de confidencialidad, no puedo decir nada, pero me tocó ver equipos de países muy desarrollados fallando, y equipos también por ejemplo, todos dicen que los chinos son baratos porque son más o menos. No, hay equipos chinos muy buenos, así como equipos alemanes muy malos, ¿ya? Por decirlo ya como ejemplo simplemente. Pero creo que ahí nosotros estamos fallando en ese sentido. Yo no sé, hay un tema importante, por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos, sobre todo sistemas aislados, en los cuales tienen que tener baterías, ¿ya? Y resulta que las baterías también tienen que tener una garantía de duración, o los paneles también tienen que tener una garantía. ¿Y qué ocurre? Que a veces se instalan estos sistemas y quizás al año ya empiezan a producir menos energía de lo que
se supone que por diseño deberían generar. Y ahí empiezan el usuario al final se queda con ese problema. ¿Fija? Entonces también en esa parte quizás del servicio, yo conozco empresas que están tratando de hacer esfuerzos de hacer un seguimiento a su proyecto, ¿ya? De hacer un seguimiento para poder justamente quizás intervenir en cosas de mantenimiento, ¿ya? Limpieza de módulos, por ejemplo, ofrecerlo como un servicio parte del proyecto. Y en ese caso, digamos, también nosotros, como le digo acá a los muchachos de la universidad, si vamos a una tienda, al menos, bueno, antes sin COVID era más fácil, uno se podía probar ropa, ¿cierto? Y uno miraba bien que la costura, que el botón, ¿cierto? Estuviera todo bien. Acá uno compra un módulo fotovoltaico y es una cuestión de fe, porque no tienes cómo probarlo en el momento. Entonces es una cosa de fe que al llegar y lo instala y va a funcionar, ¿ya? Entonces ahí yo creo que estamos fallando justamente en la certificación de equipo, ¿ya? Y en el seguimiento del proyecto una vez que esté instalado, en que al menos se garantice de que lo que fue definido como diseño se cumpla al menos en un cierto periodo de tiempo. Eso, gracias. Muchas gracias. Pues Andrea, no sé si tiene algo que aportar desde el punto de vista. Solo para acotar un poco, le encuentro mucha razón a Boris, porque efectivamente la SEC no certifica, la SEC no autoriza, por ejemplo, las instalaciones, la SEC inscribe instalaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los combustibles, pasa algo similar en algunos. Por ejemplo, en combustibles líquidos, la SEC entrega a los que venden, por ejemplo, los estanques, los mismos estanques que nosotros utilizamos para el queroseno, por ejemplo, esos que venden en los servicentros, esos vienen con una autorización SEC. Pero también creo que en cuanto a regulación, en el caso del biogás, por ejemplo, ya está regulado como combustible. Existe una regulación. Siento que falta presupuesto, ¿sí?, para poder hacer un acompañamiento a la entrada en vigencia de ese reglamento. Porque el reglamento entró en vigencia, se abrieron presupuestos para hacer cursos de capacitación porque se exigían, entonces estaban dentro, pero por ejemplo hay algo que no se ha hecho todavía, que son las empresas certificadoras, y las plantas grandes por decreto exigen que una empresa certificadora revise toda la instalación, y no existen hoy empresas certificadoras que hagan eso. Entonces tú como instalador clase 4, ¿cómo inscribes si eso aún no está implementado? En el caso del hidrógeno es diferente, porque el hidrógeno hoy en día no está regulado como combustible aún. Entonces, para poder hacer una instalación de hidrógeno hay que hacer un proyecto especial que uno tiene que, como persona, yo por ejemplo quiero hacer una planta de hidrógeno, entonces tengo que buscar todos los antecedentes y buenas prácticas internacionales, la regulación internacional, hacer un cuadro comparativo de la regulación internacional y dónde está aplicando en mi planta, y con eso yo lo presento a la SEC y me dicen, ok, puede empezar a construir. Y después de eso hay que hacer una inscripción. Entonces igual hoy día el procedimiento es mucho más largo. Cuando hay regulación, por lo menos para combustible, uno se va al decreto y ve punto por punto qué es lo que tiene que tener en su planta. En el caso del hidrógeno hoy eso todavía no existe, esperamos que pronto, se supone que antes de fin de año debería salir el reglamento de instalaciones de hidrógeno. Y hay un pipeline completo también para estaciones multicombustibles, porque el hidrógeno también lo podemos utilizar para movilidad. También va a salir una regulación para el hidrógeno en mezcla, y también una norma de calidad de esta mezcla entre hidrógeno y gas natural. Entonces, efectivamente, la entidad regulatoria tiene mucho que ver porque si hay una buena regulación, es habilitadora de proyectos, que fue lo que pasó con las energías renovables variables, eólico y solar. Se hizo una buena regulación inicial, por tanto fue habilitadora. Los inversionistas sienten seguridad de invertir, porque de hecho se reconoce a Chile como un país que tiene como infraestructura regulatoria madura en cuanto a energías.
Y eso yo creo que es como la principal clave de la regulación, que puede, uno, si es una buena regulación, abrir el camino para las nuevas inversiones y fomentar los proyectos de energías renovables en general, o si es muy restrictiva, la gente va a decir, no, pero mejor me voy a un país donde no tenga tantas restricciones, y no van a invertir, y no se van a desarrollar los proyectos. Entonces creo que esa es la relevancia de los marcos regulatorios. Le agradezco la exposición de ambos y espero que, seguro que la audiencia haya podido aprovechar tanto su experiencia como conocimiento general. De mi parte, les agradezco y esperamos poder continuar y profundizando en los años siguientes en estos procesos de conocimiento, de transferencia y de discusión que permitan ir mejorando las capacidades institucionales y el conocimiento del público general. Súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa, que es muy importante hacer difusión de las tecnologías para que todos entiendan cómo funcionan, cuáles son las oportunidades que existen. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder compartir lo que nosotros hacemos. Okay. Muy amable, no sé, Carolina, si cierras ya la transmisión para, bueno, agradeciendo a todos. Adiós. Sí, muchas gracias también a ti, Gonzalo, por ser parte de este panel de preguntas también. Agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en este tercer webinar organizado por el programa Centro de Innovación en Recursos Hídricos, Energéticos y Alimenticios, ENALI, que se denominó Energías Renovables en la Pequeña Agricultura y Cooperativas de la Araucanía. Y agradecer nuevamente, por supuesto, a Andrea Moraga y al doctor Boris Pavés por esta participación, por sus interesantes exposiciones también. Muchas gracias a todas y todos y que tengan una muy buena tarde. Chao, gracias. Gracias.